actividad de una persona que acude ante el órgano jurisdiccional a solicitar la instauración de un juicio, en el derecho romano, postular accionem o pedir acción. En castellano está bien que me lo ponga, yo lo entiendo perfectamente. Así que lo que a nosotros sí tenemos que reiterar, porque es el objeto del derecho romano, poder identificar, decíamos, lo hemos dicho, yo lo he repetido varias veces en las clases, que un objeto, no el único, pero uno de los fundamentales de esta clase del derecho romano es identificar las instituciones y comprenderlas, las instituciones del derecho. Así que este es un concepto para aprenderse, porque la acción es una institución del derecho procesal, en el caso de nosotros civil, que es lo que vemos, que consiste en que una persona acuda ante el órgano jurisdiccional para solicitarle que le tutele un derecho que considera le asiste. Esto es la idea fundamental. En ese orden de ideas, quien recibe esa solicitud de instaurar la acción, ¿cómo fue que dijimos que se llamaba esa postular reacción, ¿verdad? Pedir acción? Quien recibe la solicitud, a quien se le pide la acción, es al magistrado. Ya sabemos nosotros qué magistrado es es el pretor. Y este tiene la facultad de dar o de negar la acción. Si la otorga, si la da, es dare. Si en cambio decide no otorgarla, es denegare. Pero este dare o denegare actionem, ¿qué es esto que decimos? Es a través de una resolución. El magistrado pretor tiene en su jurisdicción, varias actitudes, varias actividades en su competencia y que se manifiestan a través de sus edictos y decretos. Aquí hago la aclaración porque, distinguidas damas y distinguidos amigos, que no siempre hago yo esta distinción para preguntar, pero a todos los estudiantes les pregunto. Si da la acción, nosotros sabemos que emite dare, pero dare, ¿qué es? Esa resolución, ¿qué es? ¿Será un edicto o será un decreto? Un decreto, Lick. Muy bien, ¿quién más opina? ¿Será dare un decreto o un edicto? Mira, por la cuestión del tiempo voy a despejar la duda y así como lo ha manifestado el compañero, es efectivamente un decreto. De igual manera, si el magistrado pretor decide no dar la acción porque evidencia que no hay suficientes elementos para otorgarla, va a emitir la resolución que va a ser denegare, pero esa resolución es también un decreto. Entonces, he hecho esta salvedad para poder explicar que él emite también decretos y en este caso la asociación que hacemos con nuestra ley de la actualidad. Fíjate que no es casualidad que la ley del organismo judicial establezca que las resoluciones judiciales, nuestra ley del organismo judicial, decreto 2-89 del Congreso de la República, establece que las resoluciones judiciales son decretos, autos y sentencias. Y define en qué consiste cada una de esas resoluciones judiciales, cuáles los decretos, los autos y las sentencias. Y así particulariza que los decretos son resoluciones en que se da trámite, de mero trámite, para hacer funcionar el proceso. Fíjate tú, y esto es precisamente lo que aquí se hace. Por eso es que esto es un decreto, o precisamente porque nuestra ley
nuestras instituciones del derecho procesal devienen del derecho romano también, de estas instituciones. No es casualidad que sea un decreto aquello que le da trámite a los procesos. Cuando decimos le da trámite, no es nada más que admitan, sino lo que hace funcionar las diferentes etapas del proceso se hacen funcionar a través de decretos que emite el órgano jurisdiccional. Pero fíjate que cuáles son, yo aquí quisiera tomarme unos minutos para hacerles llegar a ustedes este conocimiento tú y que lo tengamos presente, porque se habla, uno escucha hablar cuando es estudiante, decretos de mero trámite, dice, son los decretos. En principio no leen la ley del organismo judicial. Las resoluciones judiciales son decretos, autos y sentencias. Y los decretos son resoluciones de mero trámite para la tramitación del proceso. ¿Pero qué es eso? Como el estudiante nunca ha estado ahí, entonces le cuesta asociar. Lo que sucede, jóvenes, es que precisamente para que se mueva el proceso, para que tenga actividad, es necesario que el juzgado emita esas resoluciones con base en las peticiones que hacen las partes, porque os cuento una cuestión. En el proceso civil existe un principio que se llama principio dispositivo. Ese principio dispositivo propio del derecho civil nuestro consiste en que el órgano jurisdiccional no va a hacer nada, aunque la ley lo determine, si la parte interesada no lo pide tú o si no lo piden las partes. Es decir, que el proceso se va a mover únicamente si las partes lo piden. Por eso es tan importante que se cubran todos esos aspectos a través de peticiones. Si nosotros queremos obtener algo del juzgado, en derecho civil lo vamos a tener que solicitar, porque el juez, el juzgador, el órgano jurisdiccional, como le quieras tú llamar, no va a hacer nada si uno no se lo pide tú. El Código Procesal Civil y Mercantil, por ejemplo, determina en el artículo 64 los elementos del primer escrito y entre otras los lista. Dice ahí que se debe poner el órgano al que va dirigido, el nombre del actor, que es la persona interesada, con los datos de él, luego el lugar para recibir notificaciones, el lugar de la dirección profesional conferida, el lugar para notificar al demandado, hacer ver si conoce el lugar de su residencia o no, en donde se va a notificar, la relación de hechos, el fundamento de derecho, el apartado de pruebas, en qué se basa, las peticiones, y ahí está el asunto, tú, porque fíjate que debe contener peticiones. Tú puedes hacer una demanda, un memorial muy bonito, con todos los elementos que la ley establece, pero si tú no le pones las peticiones, no te va a resolver nada el juzgado. Por eso es que en las peticiones al final del memorial, ya vas a ver en qué se une esto a nuestra clase de hoy, uno pone al final, con base en los hechos relacionados, el fundamento de derecho y las pruebas también eh, relacionadas en el anteriormente, al señor juez hago las siguientes peticiones, pone uno en su memorial. Y la primera pondría uno que se admita para su trámite el presente memorial. Fíjate, tú tienes una lógica. Muy bien. Que que con el presente memorial se forme el expediente respectivo, que se tome nota de la dirección para recibir notificaciones, que se tome nota de la dirección profesional conferida en este asunto, que se tome nota de la dirección para notificar al demandado,
mira tú, todas estas son peticiones de trámite. Y ya después pone de peticiones, por ejemplo, que se tengan por aportadas las pruebas, por ofrecidas las pruebas, por ejemplo. ¿va? Y después pondrá que en su oportunidad se declare con lugar la presente demanda, condenando a fulano tal a tal cosa. Esa sería de sentencia. Ahora, ¿por qué te explico eso? Porque aquí viene para resolver eso el juzgado que hace. Para resolver, así se llama, el juzgado recibe el memorial, lo lee, ve ahí los agravios y todo eso, sí cumple con las partes, dice el secretario, y entonces ya empieza a ver las peticiones y resuelve a través de un decreto, porque así se llama. Y entonces en el decreto ya pone, como lo solicita el actor, con el presente memorial se admite para su trámite el presente memorial. 2. Con el memorial anterior, fórmese el expediente respectivo. 3. Se toma nota de la dirección para recibir notificaciones. 4. Se toma nota de la dirección profesional conferida en este asunto. 5. Se toma nota de la dirección para notificar al demandado. 6. Se tienen por ofrecidos los medios de prueba propuestos. 7. Lo demás relacionado, porque es la sentencia, ¿verdad? Que se declare con lugar y que se condene al demandado a tal cosa. Como eso no lo ha juzgado todavía, lo pone presente para su oportunidad. Y entonces, fíjate tú que toda esa resolución se plasma en un decreto. De eso, esa es la herencia que hemos recibido del derecho romano. Por otro lado, fíjate tú, todo eso para explicar que dare, pues es un decreto y ese es el género de las resoluciones judiciales. Así es como se entienden en la actualidad. Ahora, supongamos y volvamos al caso del derecho romano en que el magistrado pretor pues ha visto que hay elementos y emite su resolución, es el decreto, dare, y entonces tendrá lugar, la consecuencia es que va a tener lugar el juicio que va a resolver la controversia. Ahora, quien toma la iniciativa, aquí están los sujetos procesales, quien toma la iniciativa de ir y pedir eso, como hemos dicho que se llama, el titular de la acción es el actor o demandado, o demandante, perdón, y aquel contra quien se pide acción es el demandado. Ahí ya nosotros tenemos en el derecho romano, esto lo habíamos explicado la semana pasada, igual pasa ahora. Y la materia que se juzga, aquella sobre la que versa el juicio, es el litigio, o la litis, o lis, o causa. Pero litigio, lis, causa está bien. Entonces aquí tenemos, ya ves tú, los elementos con el pretor que es el que encausa, en su resolución de admitir o de negar, pero aquí vamos a decir que la dio, se instaura el juicio, la persona del actor o demandante es quien lo ha iniciado, el demandado es aquel contra el que se inicia la acción y la causa, el litigio, la litis, esa es la materia sobre la que versa el juicio. Pasemos entonces que en el derecho romano efectivamente, lo explicamos la semana pasada, hay juicios que son privados, que son los que nos interesan, y también hubo juicios públicos, porque los hubo, solo que los juicios que interesan a los juristas, que nos interesan a nosotros, y aquí ves tú que yo pongo en la época clásica, como he explicado en otras sesiones de clase, casi todo lo que nosotros enseñamos en derecho romano, que es el derecho civil, también se refiere a instituciones básicamente que se crearon durante la época de la República, durante la época entonces del derecho clásico, la época clásica del derecho romano. Y básicamente entonces lo que enseñamos es las instituciones
del derecho civil, y la manera en que ésta se resuelve es a través de juicios privados. Mira tú, esto, por favor, sí hago énfasis en que los juicios que interesan a los juristas en esta época y a nosotros son los juicios privados, juicios privados, juicios privados. Así que estos juicios se refieren a una materia que se da entre particulares, relaciones patrimoniales entre particulares, en personas privadas, no sé cómo llamarles, porque aquí les hemos puesto personas privadas, pues son particulares, y que se resuelven por medio de la sentencia de un juez. Ahí vas a ver tú la diferencia, que es también una persona particular, una persona privada, no un funcionario público. Eso lo apuntamos en la primera, dentro de los conocimientos que tuvimos en la primera unidad, pero lo ratificamos, porque el juez es una persona particular, una persona privada, no un funcionario público. Voy a regresar a esto porque aquí ves tú que el magistrado es el encargado, este es el funcionario público, el que tiene la facultad de dar o de negar el juicio, de instaurarlo o no, porque él va a ser únicamente el encargado de encauzarlo, pero él no es el juez. El juez es un particular. Así, en estos juicios, es lo que vas a ver ahorita, lo explico mejor, en su inicio interviene el pretor, que es el que hemos visto, el magistrado pretor, pero con el fin de encauzar el juicio. Él solo lo va a encauzar. Él puede, como hemos dicho antes, admitir o rechazar la acción. Y si la admite, prepara la controversia para que un juez la decida. Entonces, el juicio tiene así dos partes. La primera, que tiene lugar ante el magistrado pretor, es cuando se prepara el juicio. Es la primera fase, es cuando llega el actor y le dice: yo quiero demandar a fulano de tal porque considero que tengo acción. Pues se lo demostrará al pretor. Y si él ve que hay suficientes elementos para el juicio, entonces emite su decreto dare. Si no, no hay nada. Pero vamos a hacer que hubo dare, entonces ya se da la segunda fase, que esa es ante el juez, que es aquel particular, el jurisprudente que nosotros, la persona privada que hemos estudiado y que es la que fue creando el just. ¿Te acuerdas tú de eso? Entonces, ¿cuántas partes tiene el juicio? Dos. Veamos ahora que los juicios públicos, que sí existieron, porque sí los hubo, juicios públicos, pero que esos son distintos. A nosotros no nos interesan esos juicios porque esos se refieren a asuntos de carácter político, a asuntos criminales, a asuntos fiscales. Esos aspectos a nosotros aquí no nos interesan. Los aspectos políticos, digamos, si interpretáramos a qué se refieren en la actualidad, hay un derecho que es una rama pública, derecho administrativo, por ejemplo, podría encuadrarse estos juicios políticos. Ahí hay juicios de todo tipo, pero es una cuestión que no, o criminales. Mira tú, ahí estaría el derecho penal y sus juicios, que también hay juicios penales. Y hay juicios de carácter tributario, mira, porque hay un derecho tributario en la actualidad. Y precisamente lo que se ve son asuntos fiscales. Así que estos evolucionaron para esa rama del derecho público. A nosotros nos interesan los juicios privados, ¿verdad? Los juicios públicos, entonces esos no se llevan ante jueces privados. En el derecho romano, los juicios públicos se llevaban ante tribunales públicos especialmente constituidos. Tribunales públicos. Va a haber tribunales, por eso es que habían por lo menos tres, y eran públicos, pero eran especialmente constituidos. La materia de esos juicios, ¿de cuáles? De los juicios públicos,
evidentemente es ajena al ius, porque el ius es aquella actividad que fueron haciendo los juristas y que explicamos ampliamente en la primera unidad que ya fue evaluada. Así bien, el procedimiento de los juicios privados, ¿cómo voy de rápido con esta sección? Mira, ni siquiera son las 8 y hasta este punto pude llegar con la otra sección, no sé por qué me es más... Disculpe, ¿puede retroceder a la diapositiva de los juicios públicos? Ah, ¿cómo no? Vamos a ver, ¿dónde está? ¿Aquí? Esta era Sí, la... gracias. Ya, listo. Gracias, Luis. Bueno, Licenciado, una pregunta. ¿qué manda? Sí, Alex, lo que está ahí. Sí. Licenciado, una pregunta. ¿Los tribunales públicos, quién los constituía? Ah, ¿O bueno, quién los formaba? esos eran funcionarios que designaban también. Acuérdate tú que en el principio, para constituir las autoridades a través de los comicios, se designaban a las personas que eran responsables de integrar estos tribunales. Pero nosotros eso, si ya no sé, probablemente sea otro tipo de pretores, pero no está dentro de esta competencia tú. Ahí sí no te puedo decir yo que magistrados. ¿Alguien, alguna otra pregunta? ¿Alguien que alguien le puede abrir el Alex, micrófono tú? compañera, ¿podrías apagar tu micro, porfa? Ahí. Bueno, entonces el procedimiento de los juicios privados nos toca ahora. ¿Qué es lo que nos interesa? Ya hicimos una diferenciación. Los juicios que se realizan conforme a un procedimiento, pues todos se llevan porque los juicios son una sucesión de etapas que se verifican en un orden determinado y que una vez se ha cumplido con cada etapa no se puede retrotraer. En el proceso civil, esa es una característica, un principio fundamental del derecho civil. Se llama principio de preclusión. Una vez que se agota una etapa, ya no se puede volver atrás en el procedimiento. Entonces los juicios tenían un procedimiento. Todos sabemos que hay un orden, una secuencia, como dice aquí, y el procedimiento para realizar un juicio es una parte esencial de la estructura del órgano jurídico. Esto lo ponemos nada más como un apunte porque los cambios que se puedan dar en un procedimiento son sintomáticos también de cambios en todo el orden jurídico de un estado. Así que en el caso del derecho romano, vemos que hubo en la historia del derecho romano, se pueden distinguir tres diferentes tipos de procedimiento. A estos ya nos referimos en el pasado y que corresponden a esas tres grandes épocas que nosotros conocemos en que se divide el derecho romano. Así, por ejemplo, en la época arcaica tenemos que fue los juicios. En la época arcaica los juicios se siguen conforme al procedimiento de las acciones de la ley. De ese es el procedimiento que vamos a hablar. Vamos a ver si nos da tiempo hoy. Todos sabemos que ese procedimiento toma su nombre o se denomina acciones en alusión a la ley de las 12 tablas, y se dio en la época arcaica. Al final, en eso lo he repetido y me interesa aclararlo una vez más. Cuando entre estas etapas se da un cambio, ese cambio no es inmediato, no es que hasta hoy llegó una etapa y ya mañana empezó otra. Hasta hoy llegó la época arcaica y mañana va a empezar la época clásica del derecho romano. No es así, sino que entre esas etapas hubo como un
cambio dialéctico, ¿verdad? Hubo un proceso dialéctico porque el cambio se fue dando a medida que se iba cambiando el orden jurídico también y naciendo las instituciones. Así pues, lo que sí es cierto es que ya pasado un tiempo en cada época, se nota plenamente el dominio, la práctica de un procedimiento. En la época arcaica, entonces, concluíamos que los juicios que se siguen son aquellos que se dan conforme a las acciones de la ley de las 12 tablas, porque ahí, una vez que se conformaron, así se empezó a dar conforme a esa ley de las 12 tablas. En la época clásica, el procedimiento es el del juicio formulario y luego en la época postclásica entonces ya surge el procedimiento cognitorio. ¿Qué cosas? ¿Hasta aquí todo bien? Yo creo que sí, no me recuerdo por qué en la otra sección me tardé tanto con la diapositiva anterior. Algún comentario les hice, yo creo que fue, no me recuerdo qué fue lo que les comenté o qué pregunta me hicieron y por eso me tardé tanto, pero no llegamos hasta aquí. Vamos a pasar ahora al procedimiento de las acciones de la ley en lo particular para tratar de explicarlo a poquito, aunque ya tenemos una noción general. Todos sabemos que en la época arcaica, allá cuando todavía había monarquía, surgen las acciones o juicios que tenían que ajustarse a lo que estaba prescrito en las leyes. Pero, ¿cuáles eran esas leyes? Principalmente la ley de las 12 tablas. Así que, por eso se les llamó acciones de la ley o legis acciones. Esto me parece que lo habíamos tocado anteriormente, vamos a obviarlo. Lo que hay que decir es que a pesar de la literatura, de que hay mucha, y lo podemos ver en los libros que tenemos, hay muchas acciones, pero que se conozcan a cabalidad todas, pues nosotros sabemos que hay un número reducido, como se nota aquí, incluso en las obras de Álvaro de Ors y en la obra hay un Adame Godard, se menciona que el número debió ser muy reducido. El procedimiento parece, por eso en las acciones de la ley, el procedimiento, fijaos bien que ya estamos hablando del procedimiento, consistía en declaraciones formales que tenían que cumplirse puntualmente. Esta oración, nosotros la tenemos que interpretar despacito y de conformidad a su significado, al significado de las palabras, porque mira, el procedimiento consistía principalmente en declaraciones formales que tenían que cumplirse puntualmente. Ya vamos a ver que esas declaraciones formales las emitían las partes. Declarar es, ¿qué es declarar? Es expresar, ¿eh? Sobre todo con llenando ciertos requisitos y ante un funcionario, una declarar sostener una expresión de lo que yo quiero, un hecho particular ante un funcionario, eso llenando los requisitos establecidos en en alguna ley, es declarar. Por ejemplo, aquí, ¿cuál sería el marco en el que se dan esas declaraciones? El de las acciones de la ley. Y entonces,
Por eso es que se tienen que cumplir formalmente. Vamos a ver de qué trata, si nos pueden aclarar a través de las diapositivas este ejemplo. Por ejemplo, aquí hubo una acción dentro de las muchas que te digo, o pocas que se pudieron interpretar. Hubo una acción que se llamaba Sacramentum in rem. Acuérdate que el procedimiento, según vimos en la diapositiva anterior, consistió principalmente en declaraciones formales. Entonces, aquí hay una Sacramentum in rem. Este Sacramentum se refiere a una promesa sobre la propiedad de una cosa. Y vamos a ver que es la más antigua, parece haber sido la más antigua de las que contempló el derecho romano. Entonces, mira, aquí ya sale también, por cierto, una preguntita para el examen, ¿verdad? ¿Cuál era la acción más antigua considerada en el derecho romano? Entonces tú ya pones la legislatio sacramentum in rem, o en castellano, porque está muy complejo ponerle legislatio sacramentum in rem, tú le pones acción de la ley respecto del juramento sobre una cosa, porque eso era lo que iba a pedir, la acción que iba a pedir el actor. Él iba a manifestar, a jurar que una cosa era de él. Esto es lo que quiere decir. Y esa acción la presentaba él ante un magistrado en contra de otro que se había apoderado de algo, de una cosa que era de él. Una cosa pues, puede haber sido una vaca, un caballo, un esclavo, pero él, al ver que esa cosa la había usurpado, vamos a utilizar esa palabra para entendernos, otra persona, entonces podía acudir porque identificaba que él decía, pues este me ha quitado esa cosa a mí. Pues tengo que ir ante el magistrado, ante el pretor. ¿Ante quién voy? Ante el pretor, a pedirle acción, porque yo considero que tengo acción en contra del sujeto B, porque él tiene una vaca que es mía. Y entonces va ante el magistrado a solicitar que se instaure un juicio en contra de aquel. ¿Basado en qué? En que hay una acción. Sí, hay una acción, pero en una declaración formal que le hace. Él va a cumplir con esa declaración formal, basado en una acción que, acordate tú que las acciones estaban publicadas. Entonces, ahí parece haber sido esta la más antigua, te decía yo. Y entonces servía para que el propietario pudiera reclamar una cosa suya a quien la tuviera, a quien lo hubiera usurpado, que era lo que te había explicado anteriormente. Así que el juicio consistía en decidir cuál de los dos tenía la razón, ¿verdad? ¿Cuál de las dos declaraciones era falsa? O verdadera, porque el actor tenía que declarar formalmente, por eso se llamaba juramento, porque declarar formalmente se asociaba a jurar. Por eso se llama sacramentum. El actor tenía que declarar formalmente que una determinada cosa era suya. Pero, ¿cuál era el otro requisito? Voy a regresar a esto para que interpretemos. Declaraciones formales que tenían que cumplirse puntualmente. Por eso el procedimiento ya vamos viendo entonces que el actor juraba, por un lado, número uno, que determinada cosa era suya. La otra cuestión era que debía depositar una cantidad de dinero
como apuesta de que su declaración era verídica. Es decir, que tenía que llevarle al magistrado pretor, vamos a decir lo que nosotros entendemos actualmente como prestar garantía de que lo que estoy diciendo es verdad, de que yo voy a hacer esa cuestión. En este caso era de que su declaración era verídica, pues si yo sabía que esa vaca era mía, ¿por qué voy a temer yo dar en garantía? Pero aquí eran apuesta, porque eso es lo como dice ahí. Entonces yo le daba al pretor una cantidad de dinero como apuesta, sí, esa vaca es mía y aquí está lo que me solicitaran, ¿va? Eso es, a eso se refiere. Y entonces el demandado, cuando le era notificado, cuando conocía que había una acción contra él, tenía que hacer lo mismo. ¿Qué es eso de hacer lo mismo? Pues tenía que llegar ante el magistrado pretor y decirle, no, esa vaca no es de él, esa vaca es mía, ese está loco, pero esta vaca yo juro, declaraba formalmente que esa vaca es mía, no de él, y aquí tengo también yo mi apuesta, porque cuánto entonces le dirían, mire, pero él ya depositó aquí su apuesta y depositó tanto, usted tiene que apostar tanto. Y entonces ya estaba instaurado el juicio y ya solamente tendrían que, en materia de juicio, hacía el pretor, bueno, daba dare y ya el juicio pasaba ante el jurisprudente que tenía que decidir cuál de las dos declaraciones era la verdadera. En eso consistía la litis, era la materia del juicio, era la vaca, ahí estaba el juicio y tal. Fíjate, ese era el procedimiento de ese tipo de acción. ¿Qué me están mandando mensajes? Todavía no es la hora, es que aquí tenía puesta yo la hora para no pasarme, pero mira, sigamos entonces, ya está. Entonces, digamos que se emite el juicio y uno de los dos tenía que ganar, el actor o el demandado, pero uno de los dos tenía que ganar. Así que quien ganaba el juicio se apoderaba de la cosa, porque iba a decidir el juez que sí que la vaca era de tal. Pero entonces, quien ganaba el juicio número 1 se apoderaba de la cosa. Número 2, recuperaba la apuesta que había dado. Mira, porque tenía la razón, el que había ganado. Y quien perdía, ¿qué pasaba? Era desapoderado, porque perdía la cosa. Le quitaban la cosa, le quitaban la vaca, pues. Eso era lo que le quitaban. Y entonces ya perdía la cosa, pero no solamente eso, sino que también perdía la apuesta. Perdía la apuesta. Pero ¿en favor de quién? Porque la apuesta esta, pues la cosa se la daban al propietario, pero la apuesta no se la daban al propietario. La apuesta la perdía en favor del erario público o del templo, como ya ves que ellos también tenían sus religiones. Entonces ahí. Así que eso era el juicio, ¿qué te parece? Y esa era una de las acciones, la acción Sacramentum in Rem, y que me ha servido a mí para narrarles más o menos la secuencia de lo que hubiese sido el juicio. Aquí, si regresamos unos en nuestra diapositiva, tendríamos que desde que se presenta esta cuestión, el pretor, ¿qué tendría que hacer el pretor? Recibir la declaración formal, ver que se cumplieran puntualmente los requisitos que tenían esas declaraciones. Te he dicho yo que era esta. Ay, Dios. Oh. Licenciado, una pregunta. Aquí como hay unos zancuditos, vieras, pero hoy sí lo agarré. Decime. Si en alguno de los dos casos hagamos de cuenta que el demandado
no tenía lo de la apuesta que le habían pedido. ¿Qué pasaba con eso? Denegaba, ¿qué me? Bueno, si era el demandado, yo pienso que de todas maneras, mira, esa es una buena pregunta porque no sabría, yo pienso que él de todas maneras tendría que comparecer a juicio tú. Y en mis interpretaciones, eso ya sería una interpretación que yo hago de lo que pudo haber sucedido, porque evidentemente él lo que sí tenía, vamos a decir, era la vaca, pero si no le alcanzaba para la apuesta, seguramente le tendrían que quitar alguna otra cosa más, como en calidad de embargo, ¿verdad? O de alguna manera conseguirlo. Acordate que en ese tiempo también las deudas o podía llegar una persona, aunque fuera libre, a convertirse en esclavo por alguna deuda o por algún adeudo que deviniera de cosas como estas. Pero realmente no te sabría decir eh, en un caso concreto qué pasaría si no tenía la apuesta a ese dueño de la vaca. Imagino que alguna cosa debía dar como equivalente para poderla cumplir, ¿verdad? Pero que quedaba atado al juicio, eso sí. Y tendría él, mira, porque esa es vamos a verlo después cómo las instituciones van creándose, porque fíjate que el hecho de que comunicar a una persona que está que es objeto de demanda, eso una vez lo sabe, se le comunica a la persona que es demandada, crea una institución del derecho procesal que se denomina emplazamiento. Y una vez la persona está emplazada, no se puede hacer la loca. Tiene que comparecer. Y si no comparece, es objeto de sanciones o de que pierda, en el caso del derecho civil, el interés aquel, o sea, condenado por el interés aquel que el actor ha promovido en contra suya. Y en este caso, yo pienso de la vaquita y de esas cuestiones que igual debió suceder, que hay un efecto del emplazamiento que ahí se da, una vez que le es comunicado ese asunto. Así que por efecto del emplazamiento, pienso yo que él, tuviera o no tuviera lo de la apuesta, apuro tuvo, tenía que comparecer, porque lo que demanda, aquí lo importante es que no es el demandado el que inicia el juicio, es el actor el que inicia el juicio. Ya si el otro llega o no llega, aunque sea en rebeldía, le quitan las cosas. Pues es lo que te podría yo contestar, mi querido amigo. Otra pregunta u otra duda. Iba yo por aquí diciendo de que estos aspectos, ¿quién verifica esto? Que la declaración formal se verifique en realidad, que jure el demandante, que en este caso que la cosa sea de él, que deposite la apuesta, que diga quién es aquel contra el que tiene acción, etcétera. Todos esos son elementos que debe observar el magistrado pretor y que si se llenan, entonces él otorga su decreto dare. Si no se llenan, suponete que es el actor, no el demandado, como preguntó el jovencito, el que es el actor el que no tiene la apuesta, no le van a dar el decreto, no le van a otorgar, van a decir que no. O que él tuviera mucho dinero, llega y dice, pues mire, yo aquí estoy y aquella vaca es mía. Bueno, pero júrelo. Y no lo jura, tampoco le van a dar. A eso se refiere la actividad del magistrado pretor. Entonces, aquí ya hemos visto cómo se cumplen esas situaciones en la narración que hemos hecho de esta acción particular que se llamaba Sacramentum in rem, o sea, ¿cuál es esa acción Sacramentum in rem? Conocida así, es aquella acción de la ley respecto al juramento sobre una cosa
y es la más antigua, o parece, aquí nosotros le ponemos la más antigua, mira, la acción de la ley, porque todas son acciones de la ley, respecto del juramento sobre una cosa, y ya se sabe que el juramento es de que la cosa sea de uno. Ese es sacramentum in rem, o acción de la ley respecto al juramento de una cosa, es la más antigua de las acciones, y nos ha servido aquí para ejemplificar que esto sí era básicamente todo el procedimiento que tenían las acciones de la ley. Esto que hemos puesto. Vamos a ver si me ubico. Luego está esta otra acción que básicamente viene siendo el mismo procedimiento, solo que esta se llama manus inectio o acción de apoderamiento. Entonces esta acción, manus inectio, servía para que el acreedor es aquel que ha dado algo en préstamo, el que ha dado una cantidad de dinero o un objeto en préstamo, pero sobre todo bienes, se apodere de la persona de un deudor que no pagaba. Fíjate tú, manus inectio. Seguramente se llenaban las mismas requisitos formales del sacramentum, solo que esta ya es una acción más avanzada porque luego se formó esta acción ya es una acción que se convirtió en ejecutiva. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, de cumplimiento coactivo. Nosotros sabemos, y si no, yo de todas maneras lo aludo brevemente, pero voy a tratar de hacerlo con propiedad, que en nuestro derecho civil, jóvenes, existen, ya lo hemos visto, derechos o normas que son de carácter sustantivo. Dijimos que todas están en el Código Civil, Decreto Ley 106, pero también hay instituciones del derecho procesal. Esas instituciones del derecho procesal o normas de derecho procesal, todas están en el Código Procesal Civil y Mercantil. Así que nuestro derecho procesal civil contiene diferentes juicios. Hay unos juicios que se denominan de conocimiento, en alusión a que efectivamente se debe conocer previamente toda una gama de situaciones para poder el juez fallar conforme a derecho sobre una causa. Esos juicios de conocimiento en nuestro ordenamiento procesal civil son el juicio ordinario, el juicio oral en todas sus variedades, y el juicio sumario, ¿verdad? También hay, básicamente esos son los juicios de conocimiento. Luego está el juicio arbitral, también es un juicio de conocimiento, pero eso es de otro tipo, los juicios de arbitraje. Luego hay otros juicios que se denominan juicios ejecutivos. Los juicios de ejecución son el ejecutivo y el ejecutivo en la vía de apremio. Esos son diferentes porque no hay que conocer el derecho, sino únicamente un título porque el derecho ya está declarado o está otorgado en algún título. Por eso es que solo se ejecuta a través de un juicio. Vamos a decirlo a ejemplificarlo. Mira, todos sabemos acerca del derecho que tienen los menores de recibir alimentos, pero todos sabemos que ese derecho de alimentos está dentro de las instituciones del derecho civil sustantivo. El derecho de alimentos es en nuestro derecho actual un derecho que se establece como una norma sustantiva. Entonces es una ley general, ¿eh? Es una ley general. Pero Pedrito, hijo de don Pedro, no recibe alimentos, y la mamá, doña María, no puede decir, pues fíjese que ahí en el Código Civil dice que los niños tienen derecho de recibir alimentos, y por lo tanto
el padre está obligado a darle alimentos y Pedro es el papá de él, entonces me lo tienen que dar. No es solamente así la cosa, porque el derecho en particular le debe ser declarado previamente a Pedrito, a su hijo. Entonces la señora tiene necesidad de promover un juicio de conocimiento, que es un juicio, en este caso, un juicio oral de alimentos. Lleva un juicio oral de alimentos, así llamado, para que a Pedrito se le declare el derecho de recibir alimentos y se declare la obligación que tiene don Pedro de mantenerlo, de darle alimentos. Alimentos también es una institución del derecho civil que comprende todo lo necesario para la alimentación propiamente dicha, para el vestido, la habitación, la educación, la salud, etcétera, del menor, siempre que se pondera en términos económicos, en dinero. Entonces, ya ves tú, una vez se ha llevado a cabo todo un juicio de conocimiento, que es el juicio oral de alimentos, y es condenado don Pedro y se le impone una pensión alimenticia a favor de Pedrito, entonces, ya que está firme la sentencia del juicio de conocimiento, se puede ir a un juicio ejecutivo, porque ya se probó que ese señor Pedro es malo, no le quería dar alimentos a Pedrito. Entonces ya está probado, ya está declarado en sentencia, la sentencia está firme, y esta sentencia es el título ejecutivo para ir a una forma de ejecución, para que él pague alimentos. Entonces ya con ese título llega y le dice, mire usted Pedro, llega la policía, el notificador y la mamá y le dicen, mire usted le debe alimentos a este niño y a la señora, pague porque debe tanto. No paga. Entonces ahí se lo llevan preso 6 meses a la cárcel por el delito de negación de asistencia, ¿verdad? Ahí está. No porque deba, sino por el delito de negación. Lo que yo he querido ejemplificar con esto es que a eso se refiere un juicio ejecutivo. Es una ejecución. La manu sinexio ya había sido llevado un juicio en el que el acreedor había probado que un sujeto X debía una suma de dinero. Y entonces por eso va a una acción ejecutiva que se llamaba manu sinexio. Y entonces ahí en lugar de decir aquella vaca es mía y es mi propiedad, lo que iniciaba era una acción, iba ante el magistrado y decía, mire aquí yo vengo a comprobar que ya había un juicio y este señor me debe tanto y ahora yo vengo a ejecutar esta acción de apoderamiento porque como no me paga. Y entonces ahí ya decidía él, bueno, él pasaba el juicio y el juicio aquí versaría sobre si él paga efectivamente todo lo que debía o se va de esclavo. Y en eso, esto era lo que a esto se refiere este juicio. Aquí está dicho en otras palabras resumidas, mira. Es decir, el cumplimiento coactivo que siguió a un juicio fundando declaraciones formales sobre la existencia de una deuda. Sacramentum in persona, porque el juicio sacramentum in persona sería, ¿cuál sería la diferencia aquí? Que no fue una cosa. Aquel era, el que vimos era sacramentum in rem, juramento sobre la propiedad de una cosa. Aquí este juicio ejecutivo ya versa sobre sacramentum, bueno, es un sacramentum, perdón, aquí el primer juicio que habían llevado era sacramentum in persona, porque este debía, y ahora lleva la manu sinexio, es la acción de apoderamiento. O sea que en el juicio primario que debió llevar, es como el que vimos anteriormente, el sacramentum in rem, solo que sobre la deuda que tenía la persona, y ahora la manu sinexio va a versar sobre el título para hacer o pagar o irse de esclavo con el acreedor. Y yo creo que eso es suficiente por hoy, porque ya no tengo más.
Será hasta mañana que sigamos con el otro ejemplo de la otra acción. Y entonces hacemos de una vez el enlace mañana para el otro procedimiento. No sé si alguien tiene alguna pregunta final o quieren que le regrese alguna diapositiva en particular. Hasta aquí nos quedamos. Bueno, yo creo que ya no hay preguntas, ¿van? Okay. No, Lick, muchas gracias. No, No, licenciado, gracias. Bueno, entonces ahora solo déjenme ver cómo es que se hace para regresar a la cosa de ustedes. Aquí es, va. Aquí estoy. Bueno, entonces les deseo una noche reparadora, que estén bien. Nos vemos mañana a la misma hora. Quizá, creo que a las 8 de la noche. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Nos vemos mañana. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Chau, chau, que estén bien. Mucho gusto de saludarles. Licenciado, tendrá unos minutos. Decime antes de que me desconecten. Ajá. Licenciado, dice que tal vez en materia, Alejandra. ¿Qué manda, amigo? Decime. no sé si tendrá un poquito de conocimiento en lo que es derecho civil en estos tiempos. Bueno, yo sí tengo, vos, yo soy abogado, no me gradué nada más de una cosa, pero yo sí sé, vos. Pero, ¿qué es lo que te pasa? Una consulta, es que es muy aparte de lo que es de la clase, ¿verdad? Fíjese que lo que es una deuda con un banco acerca de un préstamo, pero este desistió desde hace 2 años. ¿Qué pasa con esa deuda? Bueno, yo la verdad es que, que el banco desistió, decís tú. Ajá. Pues no sé yo si eso se materializa. ¿Cómo sabes tú que desistió? Porque ya no hubo notificaciones, ni siquiera hubo un llamado a lo que es un juicio o algo así, no sé, una demanda o algo así, no hubo. Bueno, entonces, yo no sé, mira, porque con esos elementos que tú me das es muy difícil. Que no haya habido notificaciones no quiere decir que el banco haya desistido. Sin embargo, cuando los juicios están en trámite y ya no hubo más que hacer, lo que las personas que han estado como partes en el juicio deben promover es la caducidad de la instancia, tú. Hay acciones que prescriben, caducan las acciones y prescriben los derechos y caducan las acciones, se dice. Entonces, si ya estaba iniciado el juicio, ya no hubo más notificación, pues uno no lo pudieras dejar pasar así, pero las instancias ahí caducan si no hay actividad y no había llegado a sentencia, ya no hubo actividad procesal, podrías pedir la caducidad de la instancia. Lo único es que cuando se reciba esa solicitud, le van a notificar a la otra parte que se pidió esto, pero si se prueba que caducó la instancia, pues será una decisión a ver qué contesta la otra parte, porque es un derecho que tienen las partes, no, y que se les debe garantizar, pero eso es si tú ya no recibiste más notificaciones, pero eso no quiere decir que haya desistido la persona. Habría que conocer en qué fase del juicio iba, si ya estaba en sentencia, si estaba en primera instancia o si estaba en apelación. Son varias cosas que hay que saber sobre eso, tú, pero eso me imagino yo que tú me lo preguntas porque tú